Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento 1984, capítulo 2, parte 10. Cuando despertó, tuvo la sensación de haber dormido mucho rato, pero una mirada al anticuado reloj le dijo que eran solo las 20:30. Adormilado, se quedó un rato más en la cama. Luego oyó en el patio la acostumbrada tonadilla cantada a todo pulmón. Fue solo una ilusión sin esperanzas, que pasó como un día de abril. Pero hay una mirada, una palabra, y los sueños que despertaron me han robado el corazón. La bobalicona canción parecía haber conservado su popularidad. Aún se oía por todas partes. Había sobrevivido a la canción del odio. Julia se despertó al oírla. Bostezó perezosa y se levantó. «Tengo hambre», dijo. «Haré un poco de café». Demonios, el infiernillo se ha apagado y el agua está fría. Cogió el infiernillo y lo sacudió. No queda aceite. Seguro que el viejo Charrington nos hará un poco. Lo raro es que antes comprobé que estuviese lleno. Voy a vestirme. Parece que ha refrescado. Winston también se levantó y se vistió. La voz cantó infatigable. Dicen que el tiempo lo cura todo, que siempre se puede olvidar, pero pasan los años y las lágrimas y las sonrisas aún hacen que se me encoja el corazón. Se asomó a la ventana mientras se ajustaba el cinturón del mono. El sol debía de haberse ocultado detrás de las casas, porque el patio ya no estaba iluminado. Las losas estaban húmedas como si acabaran de fregarlas, y el cielo estaba tan limpio y pálido entre las chimeneas que también parecía recién lavado. Incansable, la mujer iba y venía, tapándose y destapándose la boca, cantando y guardando silencio, sin parar de colgar más y más pañales. A Winston le habría gustado saber si se ganaba la vida lavando o si sencillamente era la esclava de 20 o 30 nietos. Julia fue a su lado. Juntos contemplaron con una especie de fascinación la fornida figura de abajo. Al mirar a la mujer en su pose característica, con los rollizos brazos alzados hacia la cuerda del tender y las poderosas nalgas de yegua, Winston reparó por primera vez que había dado a luz hasta adquirir dimensiones monstruosas y tan endurecido por el trabajo que parecía un nabo demasiado maduro. Pudiera ser hermoso, pero lo era, y después de todo, ¿por qué no iba a serlo?, pensó. Aquel cuerpo macizo, con menos curvas que un bloque de granito, y de piel áspera y roja, comparado con el de una joven, era como un escaramujo al lado de una rosa. ¿Por qué iba a ser el fruto inferior a la flor? «Es guapa», murmuró. «Tiene unas caderas de 1 metro de anchura», dijo Julia. «Es su estilo de belleza», respondió Winston. Rodeó la fina cintura de Julia con el brazo. De la cadera a la rodilla, sus costados se rozaron. Ningún niño saldría de sus cuerpos. Era lo único que nunca podían hacer. Solo de palabra y por medio de la imaginación podrían transmitir aquel secreto. La mujer del patio carecía de imaginación.
Solo tenía brazos fuertes, un corazón afectuoso y un vientre fértil. Se preguntó cuántos niños habría traído al mundo. Tal vez 15. Habría tenido su momento de esplendor. Tal vez un año de belleza, como el del rosal silvestre. Y luego se había hinchado como una fruta fertilizada. Se había vuelto dura, tosca y rubicunda, y había dedicado 30 años de su vida a lavar, frotar, remendar, cocinar, barrer, limpiar, zurcir, frotar y lavar, primero para sus hijos y luego para sus nietos, pero seguía cantando. La mística reverencia que sintió por ella se mezcló con la apariencia del cielo pálido y sin nubes que se extendía más allá de las chimeneas a una distancia interminable. Y era curioso pensar que el cielo fuese igual para todos, en Eurasia y en Asia, igual que allí, y la gente bajo el cielo también era muy parecida en todas partes. En todo el mundo, cientos de miles de millones de personas como ella ignoraban la existencia de los demás, separados por muros de odio y mentiras, y sin embargo eran casi exactamente iguales, gente que no había aprendido a pensar, pero que atesoraba en su corazón, su vientre y sus músculos la fuerza que algún día cambiaría por completo el mundo. Si quedaba alguna esperanza, estaba en los proles. Sin haber terminado de leer el libro, sabía que ese debía ser el mensaje final del Goldstein. El futuro pertenecía a los proles. Podía estar seguro de que, cuando llegara su momento, no construirían un muro tan ajeno a él. Winston Smith como el mundo del partido. Sí, porque al menos sería un mundo cuerdo, donde hay igualdad, puede haber cordura. Antes o después tomarían conciencia de su fuerza. Los proles eran inmortales. Bastaba con ver a la valiente figura del patio para darse cuenta. Al final acabarían despertando, y hasta que ocurriera, aunque fuese dentro de 1 millar de años, seguirían vivos contra toda probabilidad, como los pájaros, transmitiendo de unos cuerpos a otros la vitalidad que el partido no comprendía y que no podía erradicar. ¿Recuerdas?, preguntó, el zorzal que cantó para nosotros el primer día en el lindero del bosque. No cantó para nosotros, objetó Julia. Cantaba porque le apetecía. Ni siquiera eso. Cantaba sin más. Los pájaros cantaban y los proles también. El partido no. En todo el mundo, en Londres, en Nueva York, en África y en Brasil, y en las tierras prohibidas y misteriosas más allá de las fronteras, en las calles de París y Berlín, en los pueblos de las interminables estepas rosas, en los bazares de China y Japón, en todas partes estaba esa figura maciza e invencible, monstruosamente transformada por el trabajo y por traer niños al mundo, trabajando desde el nacimiento hasta la muerte, y que aún así seguía cantando. De aquellos poderosos vientres surgiría un día una raza de seres conscientes. Vosotros seréis los muertos. El futuro era de ellos. Sin embargo, era posible participar de dicho futuro conservando viva la inteligencia. Sin embargo, era posible participar de dicho futuro conservando viva la inteligencia, igual que ellos mantenían vivo el cuerpo y transmitiendo la doctrina de que 2 y 2 son 4.
Nosotros somos los muertos, observó. Nosotros somos los muertos, repitió obediente Julia. Vosotros sois los muertos, dijo una férrea voz a sus espaldas. Se soltaron con un respingo. A Winston se le helaron las entrañas. Vio el blanco de los ojos en torno a los iris de los ojos de Julia. Su tez había adquirido un color amarillento lechoso. El colorete que llevaba en las mejillas destacaba como si no estuviese en contacto con la piel de debajo. Vosotros sois los muertos, respondió la voz férrea. Estaba detrás del cuarto, suspiró Julia. Estaba detrás del cuarto, dijo la voz. Quedaos exactamente donde estáis. No hagáis el menor movimiento hasta que se os ordene. Había empezado por fin. No podían hacer nada, solo mirarse a los ojos. Ni siquiera se les ocurrió huir para salvar la vida, salir de aquella casa antes de que fuese demasiado tarde. Les pareció inconcebible desobedecer a la voz férrea de la pared. Se oyó un chasquido, como si hubiesen soltado un pestillo, y un ruido de cristales rotos. El cuadro había caído al suelo, dejando a la vista la telepantalla que había detrás. Ahora pueden vernos, dijo Julia. Ahora podemos veros, dijo la voz. Quedaos en el centro de la habitación, espalda con espalda, las manos en la nuca, sin tocarse. No se tocaron, pero Winston creyó notar el temblor del cuerpo de Julia, o tal vez fuese solo el suyo. Se las arregló para impedir que le castañeran los dientes, pero no pudo controlar sus rodillas. Abajo se oyeron las pisadas de unas botas, dentro y fuera de la casa. El patio parecía lleno de gente. Estaban arrastrando algo sobre las losas del suelo. La mujer había dejado de cantar. Se oyó un largo y ruidoso estrépito, como si hubiesen lanzado el barreño dando tumbos por el patio. Y luego una confusión de gritos de enfado que concluyeron con un chillido de dolor. La casa está rodeada, dijo Winston. La casa está rodeada, dijo la voz. Oyó a Julia que entrechocaba los dientes. Más vale que nos despidamos, dijo. Más vale que os despidáis, dijo la voz. Y luego otra voz muy distinta, fina y cultivada, que Winston tuvo la impresión de haber oído antes, añadió. Y a propósito, ya que viene a cuento, aquí tienes una bujía para alumbrarte y aquí un hacha para cortarte la cabeza. Algo golpeó contra la cama a espaldas de Winston. Habían apoyado una escalera contra el cristal de la ventana y habían roto el marco. Estaban entrando por la ventana. Se oyeron más pisadas de botas en las escaleras de la casa. La habitación estaba llena de hombres musculosos que llevaban porras en la mano, uniformes negros y botas de suela metálica. Winston había dejado de temblar. Ni siquiera movía los ojos. Estaba concentrado en quedarse quieto y no darles ninguna excusa para que le golpearan. Un hombre con mandíbula de boxeador, cuya boca era un poco más que una ranura, se detuvo ante él y balanceó pensativo la porra entre el pulgar y el índice. Winston lo miró a los ojos. La sensación de desnudez, con las manos en la nuca y el cuerpo y el rostro vulnerables, le resultó casi insoportable. El hombre sacó la punta blanquecina de la lengua, se lamió el sitio donde deberían haber estado los labios y pasó de largo. Se oyó un nuevo estrépito. Alguien había cogido el pesapapeles de cristal de la mesita
y lo había hecho añicos contra la chimenea. El fragmento de coral, un minúsculo y frágil pedacito rosado como una flor de azúcar en un pastel, rodó sobre la alfombra. Qué pequeño, pensó Winston. Qué pequeño había sido siempre. Se oyó un golpe y una bofetada a sus espaldas, y recibió una violenta patada en el tobillo que a punto estuvo de hacerle perder el equilibrio. Uno de los hombres le había dado un puñetazo en la boca del estómago a Julia, que se había doblado como una regla de bolsillo. Estaba retorciéndose en el suelo, sin aliento. Winston no osó mover la cabeza, ni siquiera un milímetro. Pero a veces el rostro lívido y jadeante de la joven quedaba dentro de su ángulo de visión. A pesar del terror que sentía, era como si pudiese sentir el dolor en su propio cuerpo. Un dolor terrible que, no obstante, era menos acosante que los esfuerzos por recobrar el aliento. Winston lo conocía, un dolor terrible y agónico que aún no podía sufrir, porque antes que nada era necesario respirar. Luego, dos de los hombres la levantaron por los hombros y las rodillas y se la llevaron de la habitación como si fuese un saco. Winston vislumbró su cara lívida y contraída, con los ojos cerrados y un poco de colorante en las mejillas, y ya no la vio más. Siguió inmóvil. Nadie le había golpeado aún. Acudieron a su imaginación cosas sin interés en las que le resultaba inevitable pensar. Le habría gustado saber si habían detenido también al señor Charrington y qué le habían hecho a la mujer del patio. Reparó en que tenía muchas ganas de orinar, lo cual le produjo una vaga sorpresa, porque apenas hacía 2 o 3 horas que lo había hecho. Vio que el reloj de la repisa de la chimenea indicaba las 9, es decir, las 21, pero la luz era demasiado intensa. No debería estar declinando a las 21 de una tarde de agosto. Se preguntó si Julia y él no habrían confundido la hora. Tal vez hubiesen dormido más de 24 horas y hubieran pensado que eran las 20:30, cuando en realidad eran las 8:30 de la mañana del día siguiente. Pero no le dio más vueltas. Era irrelevante. Se oyeron unos pasos más leves en el pasillo. El señor Charrington entró en la habitación. La actitud de los hombres uniformados de negro se volvió de pronto más omisa. Algo había cambiado también en la apariencia del señor Charrington. Su mirada se posó sobre los fragmentos del pisapapeles de cristal. «Recoger esos cristales», dijo secamente. Un hombre se agachó para obedecerle. El acento cockney había desaparecido. Winston comprendió de pronto que era la misma voz que había oído hacía unos instantes en la telepantalla. El señor Charrington llevaba todavía su vieja chaqueta de terciopelo, pero su cabello, que era casi blanco, se había vuelto negro. Tampoco llevaba las gafas. Echó un rápido vistazo a Winston, como para verificar su identidad, y no le prestó más atención. Seguía siendo reconocible, pero ya no era la misma persona. Su cuerpo se había erguido y parecía haberse vuelto más corpulento. Su rostro había sufrido cambios minúsculos que, no obstante, habían obrado una transformación completa. Las cejas negras eran menos pobladas, las arrugas habían desaparecido. Todos los rasgos de su rostro parecían haber cambiado. Incluso la nariz parecía más corta.
Era el rostro frío y despierto de un hombre de unos 35 años. Winston cayó en que, por primera vez en su vida, estaba viendo conscientemente a un miembro de la policía del pensamiento. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.